Como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Lo que pasó, la información de actualidad, te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 3 minutos pasaron de las 7 de la mañana, continuamos con GPS de Noticias, primera edición, y en esto que decimos al comienzo del programa de la situación de COVID-19 a nivel latinoamericano, bueno, los países limítrofes, todos lo están viviendo de alguna manera particular. Ya conocimos el caso de Chile, conocemos muchísimo el caso de Brasil y lo que sucede allá y la situación que parece que siempre está al borde del colapso e incluso a veces un poquito más allá también. Hoy vamos a conocer la situación por la que está atravesando Uruguay. Ayer registró un nuevo récord de casos de COVID-19 y el presidente Lacalle Pou anunció que continuará la suspensión de clases presenciales. El país sudamericano registró ayer 3.935 casos positivos, que es la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia, y 40 muertes. Para conversar un poco de la situación en Uruguay, estamos en contacto con Gustavo Descalzi, es periodista desde Punta del Este. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto con GPS de Noticias. Facundo Sánchez desde Río Cuarto te saluda, ¿cómo estás? Pero Facundo, buen día, ¿cómo le va? Un saludo y abrazo grande para toda la gente de Córdoba. Hace bastante que no voy, así que espero que después que se levante esta situación, poder ir. Tenía que haber ido por la Copa América, a mí me agarró en marzo del año pasado en Mendoza, había ido a hacer la infraestructura y a hacer un poco de logística de la Copa América cuando nos agarró el tema ya y me tuve que venir hacia el Uruguay y ahí no pude viajar más. Claro, bueno, queda pendiente entonces la vuelta para poder recorrer acá un poco las sierras y todo nuestra provincia también, que bueno, siempre a quienes están en localidades que dan al mar le gusta mucho venir a las sierras, estar un poco en el río también. Ni que hablar que somos destinos muy complementarios. Totalmente. Yendo al tema que usted planteaba, decirle que el Uruguay, para poner las cosas en su contexto, la última jornada en España tuvo algo más de 8.000 nuevos contagios. El Uruguay ayer rozó los 4.000 casos, 3.900 y tantos casos, usted lo acaba de decir. España es un país que tiene 25 veces más población que el Uruguay. Es decir, que yo le voy a llevar estos números a la Argentina. Imagínese usted que hoy usted se despertara diciendo de que la Argentina tiene cerca de 60.000 nuevos contagios y cerca de 600 fallecidos. Esta es la realidad numérica del Uruguay cuando usted quiere traspasar estas cifras a la realidad de nuestra población. Uruguay lamentablemente pasó en 100 días a ser un país modelo de manejo de la situación, a estar en este tristísimo podio de ser el país de mayor cantidad de contagios en el planeta, por número, por millón de habitantes. Es decir, que ayer la conferencia de prensa tan esperada del presidente Lacalle Pou tuvo dos ejes fundamentales y es donde uno debe pararse para analizar la situación. Lo primero, el convencimiento de este presidente de que las medidas adoptadas, las últimas de hace más o menos unos 10 días atrás, él y su equipo están convencidos que darán resultado, pero no va a ser mañana ni pasado. Es decir, en esta enfermedad, lamentablemente, hemos aprendido que todas las medidas tienen un tiempo de aceptación en la población y que el bicho vaya disminuyendo. No va a ser rápido esto. Las medidas para la oposición han parecido insuficientes. La oposición en mi país está reclamando medidas más restrictivas y o el confinamiento, cosa que el presidente Lacalle Pou ha descartado de plano
y ha dicho que él no va a militarizar la calle y que va a apelar al cumplimiento de las libertades individuales, como lo hicimos desde el comienzo de la pandemia. Gustavo, Sí. ¿cómo crees que se dio ese cambio entre esta situación que daba... A ver, desde acá en Argentina siempre se observó un poco, y producto del reflejo de los medios, que la situación, como bien decías vos, en Uruguay estaba dentro de todo controlada, o parecía que estaba todo bajo control, a esta situación de hoy. ¿Qué crees que pasó? ¿Es solamente el efecto de la segunda ola o se explica de otra manera? Hay varios componentes, hay una multicausa, y es verdad que en Uruguay, no solamente por lo que dicen los medios de Argentina o de todo el mundo, que el Uruguay había hecho una administración de las más eficientes en el mundo sobre el manejo de la pandemia, pero también creo que hay algo que está por encima de la capacidad del manejo de las autoridades y sobre todo de los científicos, de que este es un bicho desconocido, totalmente desconocido, que viaja a una velocidad que realmente asusta, y cuando yo le digo que asusta, asusta, porque cuando usted habla de primera mano con los científicos cara a cara, lo quedan mirando y le dice, alguno de los que he hablado le dice, es como la primera vez que vi una película de estas de los grandes contagios de las pandemias, estas películas que eran sensacionalistas. Esto es lo mismo. No solo es la velocidad con la cual se contagia, sino la velocidad con la cual muta. Claro, eso es lo que lo hace doblemente grave, claro. Lo que lo hace para los científicos, no alcanzamos a estudiar una variable cuando ya tenemos 4 o 5 más. Es decir, sabemos que el bicho tiene un tamaño, una disposición, un ADN, conocemos mucho, pero a los pocos días aparece alguien que dice, tengo no una, 4 variantes más. Entonces, lo que ocurre, primero que nada, que la comunidad científica en el mundo lo ha tomado esto de sorpresa. El segundo componente que nosotros tenemos 800 kilómetros de frontera seca con el Brasil, y Brasil está estallado. Claro. Y Uruguay tiene ciudades binacionales, es decir, comunidades que vive la mitad en el Brasil y la mitad en el Uruguay. Entonces no hay el concepto de frontera como lo tenemos con Argentina. Nosotros tenemos un río y varios ríos que nos dividen, el río Uruguay o el río de la Plata, y sabemos que mi frontera es el río. Sí, estamos de un lado y del otro. Con Brasil no pasa eso, claro. No, uno cruza la calle, claro, pero no es en una ciudad. Tenemos muchas localidades y además hay un componente cultural de las personas en el que va a la escuela del lado del Brasil, el brasilero viene a comprar a la farmacia del Uruguay. Es decir, hay un comportamiento cultural que no se puede cortar de saque. Totalmente. Sí. Y el último componente, me parece a mí, es el relajamiento de una sociedad que se ha relajado y que no ha extremado los cuidados en los últimos tiempos. Y voy a poner el último ejemplo. Durante la Semana Santa o Semana de Turismo que acaba de suceder ahora, no es que hubo 3, 4, 5 reuniones no autorizadas o clandestinas, hubo 750. 750. Entonces, con un índice tan alto del club de bobos de mi país, es muy difícil manejar esta situación. Eso te iba a preguntar, Gustavo, estaba anotada por ahí como una de las próximas preguntas, y tiene que ver con cómo es, vos estás en Punta del Este, acá en Argentina sí. Hubo mucho conflicto, fue uno de los temas, esto de las visitas a los lugares turísticos, los lugares de veraneo, pasó en la costa argentina, en las propias sierras de Córdoba también. ¿Cómo es la situación en las localidades de la costa? Que sabemos que la costa uruguaya tiene muchas localidades muy bonitas. ¿Cómo se está dando ahí esta situación? Bueno, yo me estoy quedando en Punta Este no porque sea cheto, sino por varias decisiones personales y una consensuada con el Grupo América, para quien yo trabajo. Primero porque me di la vacuna aquí en Maldonado, Punta del Este está en el departamento de Maldonado, y el 14 me doy la segunda dosis, y una de las maneras de proteger a mi familia, por ejemplo, ayer 7 fue el cumpleaños de mi papá de 81 años, y no pasé con él, pero no es que no pasé con él el cumpleaños, no pasé el de mi madre, el de mi hermano, el de mi sobrino, fin de año, Navidad, es decir, yo desde el 23 de diciembre
me separé de mi familia porque la información que teníamos, y lo he dado siempre, aunque se enojen algunas personas aquí en mi país, nosotros teníamos información de primera mano que ahí había comenzado ya la escalada en diciembre. Claro. Es decir, que esto que está pasando ahora de los 4.000 casos, los científicos lo habían advertido en diciembre. No es nuevo. Lo que creo que hubo, si usted me permite, hay tal vez en el mundo una apuesta demasiado fuerte en la vacunación. Y la vacunación, todavía en mi país, imagínese que en Uruguay vamos con una semana récord de vacunación también en el mundo por cantidad de millón de habitantes, pero en realidad es insuficiente. Los científicos son claros y manejan números, y la matemática sabe que no se equivoca. El que se equivoca es el que hace la cuenta, claro. Pero las matemáticas no se equivocan. Y el Uruguay recién va a tener una posibilidad, si todos los números están ok, de tener la inmunidad de rebaño recién en el mes de junio o julio. Claro. Quiere decir que esta situación va a ser difícil de aplanarla en los próximos 30 o 60 días. Esa es la realidad hoy del Uruguay. Estamos escuchando la palabra de Gustavo Descalzi, periodista desde Punta del Este, en Uruguay. Gustavo, queremos saber también cómo es el sistema de salud público y privado en Uruguay. ¿Ofrece garantías ante esta escalada de casos? Bueno, creo que lo mejor que ha tenido el Uruguay es un sistema mixto de salud, que es público-privado, pero aquí en Uruguay, yo se lo tengo que decir con absoluta libertad, que el sistema de salud público es de bueno para arriba, y el sistema de salud privado también es de bueno para arriba. Hoy, las últimas cifras hablan de cerca del 45-46% de ocupación de camas de CTI, de servicio de terapia intensiva, con casos COVID. Sumado a sigue habiendo gente que le da un infarto, que se cae, que se quiebra la cadera, que tiene que usar también el CTI. Por ahora el sistema ha respondido muy bien, no hay hasta ahora saturación, es mentira eso. Lo que sí hay alarmas, se han disparado las alarmas, porque los científicos o los internistas dicen, de continuar esta escalada, nosotros en 30 días no vamos a tener posibilidad de poder alojar a un paciente nuevo, vamos a tener que empezar a encontrar medidas sustitutivas. Pero no solamente para un paciente COVID. Mañana a mí me da un infarto, ¿y dónde me van a atender? En el pasillo, porque no va a haber cama. Esta es la realidad del sistema de salud, que no hubo en el mundo un sistema de salud preparado para semejante situación. El Uruguay ya llevamos más de un año, lo ha administrado excelentemente bien, pero excelentemente bien, y este es el momento medular en el cual puede ponerse en riesgo, si es que las medidas adoptadas por el gobierno en estas últimas horas, se las voy a hacer bien rápidas. La suspensión de la presenciabilidad de los chicos en los colegios ya está por todo abril. Tenemos el cierre de los sistemas de termales, cierres de casinos, cierres de free shop. Tenemos acotamiento de los horarios de los shopping, de los restaurantes hasta las 12 de la noche, el cierre de toda actividad cultural y deportiva. Solamente está en el campeonato uruguayo, el campeonato de básquetbol y los chicos que están entrenando para los Juegos Olímpicos. Y a partir de ahí la suspensión de toda la actividad de trabajo en las oficinas públicas, pasarse al teletrabajo, todo aquello que no sea esencial. Es decir, que con esas medidas que parecen importantes y fuertes, la curva no se ha podido manejar. Por tanto, tenemos, mi amigo Facundo, todo el mes de abril un trago larguísimo y súper amargo. En principio con números, ojalá que no sean tan duros como los que han sido la última jornada, pero sí serán con decenas de muertos y con miles de contagiados, porque el descenso de la curva no va a ser rápido. Gustavo, para ir cerrando,
¿de qué manera crees que la gente, vamos a decir, el común de la gente, mira las medidas que ha tomado la calle Pou en toda la gestión de la pandemia? No. Hasta ahora este presidente, recordemos que asume tras un acuerdo de coalición. Él sale electo con el 30 y pico % de votos propios y después gana una segunda vuelta por 1,5 puntos, sumando 5 partidos. Es decir que si pensáramos que este 50% es la base con la cual él ha sido en un balotaje, en una segunda vuelta presidente, de arranque lo superó en aceptación, que llegó a tener a niveles del 60 o 65%, que todavía mantiene al día de hoy, cerca del 60%. Y esto ha sido también el respaldo de la población, medido no solo por una, sino por cuatro encuestadoras que están más o menos en ese nivel. Es decir, que hasta ahora ha habido una enorme aceptación de la población de las medidas, porque yo le quiero decir que en el Uruguay se vive con absoluta libertad de acción y movimiento. Yo no tengo que pedir permiso a nadie para moverme, y puedo ir de una localidad a otra tomándome los micros y los colectivos de línea sin ningún tipo de problema. No tengo que hacer ningún trámite en ninguna plataforma. Todos los comercios están abiertos, salvo aquellos que expresamente han sido cerrados por la situación que yo ya le hablé. Por tanto, la gente en el Uruguay ha vivido hasta ahora en esta situación de absoluta libertad de acción, con un enorme respaldo al gobierno. Pero a partir de estos días es posible que comience el momento bisagra si el gobierno y el presidente no manejan este tramo, el más difícil, el más doloroso que tiene la pandemia aquí en el Uruguay. Gustavo Descalzi, periodista desde Punta del Este, en contacto con GPS de Noticias. Gustavo, muchísimas gracias por toda la información muy completa. Quedan los micrófonos abiertos para cualquier otra oportunidad y, por supuesto, también nosotros a tu disposición para cuando lo necesites. Te mandamos un gran abrazo desde Río Cuarto, Córdoba, y bueno, esperamos que nos puedas visitar pronto también. Abrazo grande, amigo, y sí, espero también en otras ocasiones hablarle de cosas más lindas que a todos nos interesa. Después le contaré en qué está Susana, cuándo se vacuna Susana, que Susana Jiménez aquí en el Uruguay ya tiene ahora habilitado su franja etaria para darse de la vacuna Pfizer, de los famosos, como por ejemplo el Negro Oro, que ya se vacunó la primera dosis y ahora en estos días se da la segunda, y tanta otra gente, y todos los argentinos que han decidido venir a vivir aquí al Uruguay, que son bastantes, no son tantos como se dijo al principio. Yo lo he salido a desmentir. En América me han escuchado muchas veces a decir cuáles son los números reales y cuál es la realidad. Acá este es un país, como ha sido la Argentina históricamente, donde todos son bienvenidos, vengan de cualquier parte del mundo a trabajar y a comportarse y aceptar las leyes del país. Este país está abierto para cualquiera que quiera venir, así que no hay ningún inconveniente con ninguna persona, sea de mucho dinero o de poco dinero, y yo lo he contado al aire, conociendo personas que son simplemente artesanos o personas que laburantes que se han venido a vivir al Uruguay en aquella oportunidad y que se han insertado en nuestra comunidad sin ningún tipo de problema. Amigo Facundo, el abrazo grande de aquí del Uruguay, y hablaremos pronto cuando la situación lo necesite o cuando ustedes lo dispongan. Abrazo enorme, Gustavo, que estés muy bien, muchas gracias y que tengas una linda jornada. Hasta luego. La palabra de Gustavo Descalzi, periodista desde Punta del Este, en Uruguay, comentándonos cuál es la situación de la pandemia en ese país. Recordemos que ayer Uruguay registró 3.935 casos positivos. Continuamos en GPS de Noticias.